Daniel, vos saliste a defenderlo a Macri diciendo que no era una dictadura a partir de la desaparición de Maldonado. Salí a defender el sistema democrático, tengo que ser coherente, ¿no? Es decir, a ver, yo soy respetuoso de la voluntad popular, de las instituciones, del Estado de Derecho, es decir, confronto en ideas. Ahora, no voy a recurrir más en este momento. A mí me preocupa, si antes uno de los temas que se le criticaba al kirchnerismo era la llamada grieta, hoy veo con preocupación de cómo se van profundizando a niveles de odio, de violencia, de ambos lados. Entonces, reflexiono y pienso, bueno, ¿cómo puedo ayudar a pacificar, poner la cosa en un manto racional y que pongamos todo el esfuerzo donde siento que hay que ponerlo? Porque en el medio está la gente que la está pasando mal. Entonces, y la mayor grieta se da en una sociedad con las desigualdades. Cuando los pobres son cada vez más pobres, los ricos cada vez son más ricos, se deteriora la distribución del ingreso, retrocede la movilidad social, y esto es lo que más tiene que prestar atención. Vos mencionabas recién de que, bueno, lo conocías hace muchos años al presidente Macri. ¿Se podría decir que sentís aprecio por él, lo consideras una buena persona? ¿Cuál es la mirada personal que vos tenés y a lo largo de los años, si crees que fue cambiando en algo? No, siento aprecio y respeto y obviamente un vínculo personal que lo tenemos mucho antes de ingresar los dos a la política y que espero las circunstancias de la vida nos dé la oportunidad también de tenerlo después, porque estas responsabilidades pasan y después lo que puede quedar son las experiencias, las anécdotas, las reflexiones, en fin, es eso. Así que desde ese punto de vista, inclusive en la campaña presidencial, llevamos adelante una campaña en términos, a ver, jamás injurioso de lo personal, respetuoso, debatiendo fuerte las ideas. Él me decía que era la campaña del miedo, yo le decía, vos vas a hacer la justa, él me decía que no, me recriminaba, no sé qué. Bueno, y así fuimos transitando. Ahora terminó la elección, yo pensando en el país, pensando en la gente, las 12 millones de personas que me acompañaron, y pensando en lo que no me acompañaron, que es donde más tiene que poner el esfuerzo a él. Por ejemplo, en el tema Maldonado, para darte un ejemplo concreto. A ver, si el gobierno hubiese reaccionado de entrada, como después reaccionó 30 días después, se hubiesen evitado muchas circunstancias desagradables, Jorge. Entonces ese es el esfuerzo, y a ver qué pasa. Ojo con los organismos de derechos humanos, ojo con la familia, ojo con estos temas. Bueno, a ver qué está pasando. Ahora veo, evidentemente, que se está asumiendo, a ver, con acciones concretas, poniendo el peso del Estado para esclarecer lo que ocurrió. Entonces, hay una situación de división original del país, desde que él gana la elección, 51 a 49, que era un desafío que yo tenía también, porque si yo tenía esa situación, iba a ganar por poco, lo primero que iba a hacer, preocuparme y ocuparme, no solamente defender lo que me habían acompañado, sino preguntar a ver a los demás, a ver, bueno, a ver qué le está pasando, qué le molestó, por qué no me acompañaron, y poner el esfuerzo y la atención ahí. Entremos en el tema de violencia. Sí. La gobernadora Vidal vive en una base militar por los riesgos que genera su lucha contra el narcotráfico y las propias mafias de la fuerza de seguridad. Bueno, ella también ha hecho referencia en cierto aspecto a esto, pero fundamentalmente también a razones, tengo entendido, familiares, que sus hijos, Morón, en fin. Y cada gobernador tiene obviamente la decisión de buscar la manera de hacer más eficiente su trabajo, donde el vivido se sienta más seguro, y yo no me voy a meter a opinar sobre un tema muy sensible y muy íntimo que tiene que ver de una decisión de ella vive. Ella habrá evaluado que es lo más apropiado, lo más cómodo para las responsabilidades que tienes ahí, y bueno, es eso. Vos recibiste una serie de amenazas. Aquí tengo anotado que no se hacían públicas. Sufriste amenazas que terminaron con denuncias en la justicia, desde amenazas en bombas de edificios públicos, entre ellos la Dirección General de Escuelas, las Torres 1 y 2 de La Plata, como el propio conmutador de la Gobernación, que recibió varios llamados en los que se dejaba mensaje a Scioli, asegurando de que iban a destruir el helicóptero. Y acá
tengo notado que desde los momentos en los que se discutía la ley de nocturnidad hasta cuando se trató la 125, en plena discusión del campo, que te cruzaron una camioneta cuando estabas a punto de aterrizar y tuvo que hacer despegando, una junto a Débora George y Cristiano Rodríguez. Sí. ¿Y cómo calificás esa situación de amenaza con respecto a las amenazas que hoy recibe Vidal? ¿Igual, mayor, menor? A ver, cada gobernador es una decisión también que va tomando, de acuerdo. Yo me acuerdo de una oportunidad, escuché también que Felipe hacía referencia a las amenazas que él recibía, en un momento también muy difícil de la Argentina, me tocó gobernar la provincia de Buenos Aires y él no las hacía públicas. Yo cuando no involucraba el peligro de determinados ministerios, lugares de la administración pública, que ahí sí las hacía públicas, pero cuando era a título personal seguía mi rutina. Pero era constante. Y fundamentalmente, obviamente siempre anónima, pero creyendo que finalmente estas amenazas nunca se concretan en hechos y asumiendo yo la responsabilidad y el riesgo de seguir con mi rutina de trabajo y no alterarla. Era todo tipo. Era cuando subía el helicóptero que decían que iban a disparar, era cuando estaba en la residencia, era acá, en todos lados. ¿Por qué la nueva gobernación encuentra tantos casos de corrupción de la policía bonaerense en tanto mayor proporción que durante tu gobierno? Mira, yo estaba repasando el otro día, a raíz de una de las tantas cosas que se hace referencia, ¿cuántos policías nosotros sumaríamos a nuestra gestión y cuántos se santearon, se suspendieron y después otros se exoneraron? 22.400 sumarios. 2.600 policías suspendidos en su función y 760. De una fuerza que, te recuerdo, tenía prácticamente la mitad de los hombres que tiene hoy, porque yo creía mucho en la prevención, mayor presencia policial, política social, desarrollo de la cultura y el deporte, contribuía a que el Estado llegue antes y no después. Entonces, creamos las policías locales, que era una policía de aproximación. ¿Qué te quiero decir con eso? La proporción era importante, te estoy hablando de 22.600 sumarios, en manos de un civil, una muy buena profesional que hacía ese trabajo. Bueno, a buena hora que la gobernadora pueda seguir adelante, obviamente, y tener un compromiso muy claro con quien tenemos la responsabilidad, que se le confíe un arma, un uniforme para bregar por la seguridad, y evidentemente lo que hay que exigirles es conductas ejemplares y que cumplan con la misión que se le ha encargado. Yo también veía que una manera de ir depurando la fuerza genuinamente era con más capacitación, los acuerdos que hicimos con las universidades, las policías locales que convivían en el territorio también, que muchas veces había resistencia. Concretamente, la cantidad de policías dados de baja en el tiempo que se lleva la gobernadora, comparado con los tuyos, en proporción a la cantidad de policías que había y en proporción al tiempo. ¿Cuál es el cálculo? No conozco exactamente a cuántos ella le de baja. Si vos me lo puedes decir, lo podemos comparar con esta planilla. Acá está claro, 22.000 agentes sumariados, 2.400 expulsados y 760 exoneración y cesantía 1.653. La policía, la mitad de los hombres que había. Acá está. Y respecto de las informaciones públicas, de las informaciones públicas que vos recibís, comparativamente con lo que se dice que, por lo menos lo que se publica en los medios, con lo que se dice que esta gobernación de Vidal ha exonerado, cesanteado y sumariado, ¿tu sensación es que es parecida a la que vos tenías? No puedo, a ver, saber si son más o menos porque no conozco el número. Si sabía me lo ibas a preguntar, lo hubiese averiguado y podíamos haber comparado en función de cantidad de efectivos. Pero más allá si son más o son menos. Pero intuyo que eso es algo que vos debes haber pensado. Más allá si son más o son menos. Lo importante es que lo haga. Lo importante es que lo siga haciendo. A ver, ¿cómo lo voy a respaldar y apoyar un eje de acción que a su manera también lo hizo Solá con Ashley Young? A mi manera lo hice yo. Y ahora, bueno, ahora que lo profundice la gobernadora. La pregunta concreta es, ¿existe una percepción en la opinión pública de que la gobernadora que vive en una base militar lucha con más fortaleza y determinación
que tu gobierno, que el gobierno de Solá, contra el narcotráfico, contra las mafias y contra la corrupción policial. ¿Esa percepción es genuina, responde a datos de la realidad, o es una percepción que no corresponde a datos de la realidad? La percepción es la percepción que la gente tiene a través de lo que el gobierno comunica. Y cada gobierno tiene su forma de comunicar. Es decir, nosotros cuando secuestrábamos droga, mostraba los resultados de los operativos, me han visto quemando droga, me han visto destruyendo armas. Y la gobernadora ha tomado la lucha contra el narcotráfico, una lucha que evidentemente es incesante, tiene que profundizarse, que no se agota nunca, que por más esfuerzo que uno hace... ¿Una diferencia de comunicación o una diferencia de acción? Esa bueno, percepción. esto hay que evaluarlo con los resultados, digamos, nadie puede dudar del compromiso que teníamos y la lucha que damos contra el narcotráfico. Muchas veces me criticaban porque aparecía día por medio con los resultados, mostrando en los operativos los panes de marihuana, y decía, mire, esto vino por la frontera, esto había venido por tal ruta, otro venía, me acuerdo, por el litoral, era permanente, de qué manera nos camuflaban la droga dentro de pales de madera, a veces de precursores químicos. Daniel, entonces, la idea de que... ¿Qué quieres tomar? Perdón. Estoy perfecto con agua. De que Ibarra... Ibarra no. Perdón, de que la idea que había respecto del crecimiento de la droga durante el gobierno kirchnerista en la sociedad es innegable, puede ser un fenómeno de mala comunicación, pero es innegable. Y fíjate al punto de que una de las características que se marcan siempre, que hizo perder la elección en la provincia de Buenos Aires y finalmente a Voz la Nacional, era la idea de la morsa. Entonces, está bien, pero fue una cosa que luego no se sostuvo en hechos concretos, ¿no es cierto? Era una situación que se había generado, pero bueno, lo que pasó, pasó. A ver, hay un mayor crecimiento de la droga, lamentablemente, porque la droga es la contracara de la vida. Yo odio la droga debe ser el principal enemigo público, la droga destruye, la droga mata, y esto es un compromiso de lo personal, lo institucional que he tenido en cada una de mis responsabilidades, y de hecho pusimos fiscalías especializadas, cuerpos de élite especializados, secuestros múltiples de droga. Yo te hablo del accionar mío y la responsabilidad que me competía como la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, ¿vos notás que Patricia Bullrich ha combatido el narcotráfico con mayor determinación que su predecesora o predecesor? Bernie hizo un gran trabajo en su momento en combatir estas organizaciones, que son muy sofisticadas. A ver, ellos se las ingenian para insertar la droga, inclusive se va transformando el tipo de droga, las drogas sintéticas. Me acuerdo que fuimos el primer gobierno que le da un golpe durísimo a las drogas sintéticas, me acuerdo con el entonces ministro de Seguridad, el actual fiscal Carlos Stornelli, que tuvo un golpe rotundo que le dio al narcotráfico. Daniel, la pregunta ahora, es la siguiente. Decir quién tiene más confianza. La sociedad tiene una percepción respecto de que este gobierno actúa con más determinación en contra del narcotráfico. Esa percepción, vuelvo a preguntarte, que es esencial electoralmente, porque fue un punto importante también en la evaluación en la elección de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a favor de Vidal y en contra de Aníbal Fernández. ¿Es una percepción que responde a la realidad o es una percepción que responde a una comunicación? Están haciendo esfuerzos, evidentemente con una gran fuerza comunicacional se instala esa clara percepción que después habrá que ver, llegado el momento, si bueno, a ver los resultados en cuanto a incautación de droga. Que es cierto que están haciendo más esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. A nivel nacional estoy hablando, no estoy diciendo es un tema que está en la agenda del gobierno, como estaba también en la agenda del anterior gobierno nacional. Yo te puedo hablar de lo que era mi competencia, que es la provincia de Buenos Aires. Es decir, tenías que conversar para entrar más en detalle con quien tuviera la responsabilidad a nivel del Ministerio de Seguridad. No puedo yo hablar de la Ministra de Seguridad Nacional desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí te puedo decir que... Si vos hubieras sido presidente... Sí, teníamos un plan muy claro contra el narcotráfico, en la frontera de saturación, con fuerzas federales, o sea, con mayor determinación que el gobierno de Cristina Kirchner. La droga es más intensa y los operativos tienen que ser cada vez más intensos. No era comparar a ver quién iba. Pues yo no tengo ninguna duda que había un compromiso claro en la lucha contra la droga. Y de hecho, es un tema que muchas veces se mostró, la cantidad de operativos y la droga que se incautaba. No se puede decir que este gobierno, porque hay una percepción, tiene más o menos compromiso.
en la lucha contra el narcotráfico. Cada gobierno es un propia... tema que va creciendo la preocupación y es importante que esté en la agenda de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, porque la droga va cambiando. Gil Carbó reconoció en un reportaje en este diario la tarea que está haciendo Patricia Bullrich en el tema del combate al narcotráfico con mayor determinación que sus predecesores. Porque la droga tiene, estas organizaciones criminales sofisticadas, una capacidad operativa que hay que ir readecuando todos los instrumentos del Estado a las nuevas modalidades de droga que hay. Hoy ya no son más, dicen, las plantaciones de marihuana, sino que tiene que ver con la droga sintética, tiene que ver que los cargamentos las ingenian. A buena hora que estuvo el primer ministro de Israel, yo estuve en Israel en su momento, estuve con Netanyahu, uno de los temas centrales de aquella reunión fue la tecnología aplicada a la lucha contra el narcotráfico, que ellos son un país de vanguardia en eso, ¿no es cierto? Son temas que lo veníamos hablando. Ahora, como todos los temas que venimos hablando, Jorge, yo creo en que hay que siempre a la cuestión en el fondo. Es decir, el narcotraficante es un criminal, es un tema de seguridad pública. Y el adicto es un enfermo, es un tema de salud pública. Entonces, tenemos que ir abordando esta situación de manera integral. ¿Qué es lo que pasa cuando un individuo llega al falso atajo de las drogas? No está discutiendo el segundo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el falso atajo? Hay bueno, una discusión. Y ahí tiene que estar el Estado en forma preventiva en todo. Si cuando tenemos un problema en la frontera, ¿cómo lo enfrentamos? Porque evidentemente la droga, la provincia de Buenos Aires no es productor de la droga que se incauta, llega a algún lado. No, sí, la crítica era del gobierno nacional, en el sentido de que casualmente Patricia Bullrich es funcionaria del gobierno nacional y no de la provincia. Déjame, vos mencionabas Maldonado. Duhalde dijo este domingo en el diario Perfil que quizás le pudo haber pasado a Macri algo similar a lo que le pasó a él en el 2002 con Costequi y Santillán. Vos integrabas el gobierno de Duhalde en ese momento. Desde esa experiencia, ¿qué crees que pasó con Maldonado y qué puntos de contacto puede haber entre lo que le pasó a Duhalde con Costequi y Santillán y lo que le pasa a Macri con Maldonado? Creo que se van descartando otras hipótesis y se va acercando cada vez más a la realidad lo que puede haber ocurrido. La percepción que tengo sobre el tema. Ya se habla de algunos gendarmes que podían haber tomado una decisión, uno que dice que disparó, el otro que... Entonces, el gobierno ya reconociendo que esta situación y tienen que estar, y también desde una actitud con las responsabilidades de la oposición y del oficialismo, que evidentemente no tuvo la reacción al principio que está teniendo ahora, para llegar a esclarecer esta situación, que es un tema de impacto no solamente nacional, sino internacional, a partir de la figura de la causa de desaparición forzada de personas. Cuando vos hablabas también de la responsabilidad de la oposición. Ahí es donde vos saliste a marcar de que esto no era una dictadura y marcar una diferencia con la utilización política de la desaparición de Maldonado. A mí me parece que las expresiones que hubo buscando... pidiendo por la aparición con Maldonado, se han hecho democráticamente también los reclamos. De ninguna manera han tenido, es decir, ha ocurrido un hecho de violencia lamentable y repudiable, y hay que tomar distancia de toda situación de esas características. Ahora, evidentemente, ¿cuál fue el rol de ese amplio sector al cual Macri tiene que hacer el esfuerzo de acercarse? De reaccionar frente a cierta... no quiero decir indiferencia, pero cierta distancia que había hasta ese momento hacia el problema. Hoy, en la medida que los distintos sectores se manifestaron y fundamentalmente reclamaron, y bueno, a partir de ahí hay un cambio en la situación esta. Y ojalá sea con la verdad. Ahora, Duhalde transmitió eso de su experiencia, fue un hecho en su momento que tomó la decisión, bueno, de llamar a elecciones, de